En este video vamos a ver cómo se resuelve un problema mediante la suma de vectores utilizando el método del polígono, que es un método gráfico. El problema dice así: un gozne se encuentra sometido bajo las fuerzas mostradas en la figura. Encuentra la suma total de las fuerzas y en qué dirección se desplazará el gozne. Lo primero que tenemos que hacer es escoger una escala, ya que estamos hablando de un método gráfico. Y esa escala se debe de establecer en función a las cantidades que tenemos o a las magnitudes de los vectores. Para este caso yo voy a proponer una escala de 40 newton igual a 1 centímetro. Cada 40 newton de la magnitud de nuestro vector va a estar representada por 1 centímetro en nuestra libreta. De tal forma que entonces cada vector lo vamos a dividir entre la escala de 40 newton y de esta forma vamos a poder obtener la distancia que va a medir cada vector. Por lo tanto, 140 newton serían 3.5 centímetros, 200 newton serían 5 centímetros, 120 newton 3 centímetros y 280 newton 7 centímetros. Una vez que tenemos nuestras escalas, vamos a dibujar un plano cartesiano y a partir de ahí vamos a tomar la medida del primer vector. Colocamos nuestro transportador y vamos a medir un ángulo de 15 grados. Colocamos nuestra regla y vamos a trazar una distancia de 5 centímetros. En el fin del primer vector vamos a trazar otro sistema de referencia, otro plano cartesiano, para poder dibujar ahí el segundo vector. Colocamos nuestro transportador y ahí vamos a dibujar ahora un ángulo de 38 grados a partir del eje de las X negativas, pero en sentido horario. Colocamos nuestra regla y ahora vamos a marcar una distancia de 3.5 centímetros, que es el valor del segundo vector. Nuevamente, donde termina este vector, vamos a trazar un nuevo plano cartesiano y ahí vamos a colocar nuestro transportador, tomando en cuenta que ahora el ángulo que vamos a marcar es un ángulo que comienza en el eje positivo y va en sentido antihorario. Por lo tanto, vamos a marcar un ángulo de 65 grados, colocamos nuestra regla y vamos a marcar una distancia de 3 centímetros. Nuevamente, donde termina este vector, trazamos un nuevo plano cartesiano, trasladamos nuestro transportador y ahora vamos a marcar un ángulo de 36 grados, colocamos nuestra regla y vamos a medir una distancia de 7 centímetros. De esta forma ya tendríamos representados todos nuestros vectores. Lo que sigue a continuación es poder encontrar el vector resultante. Para esto lo que vamos a hacer es trazar una línea que vaya desde el principio del primer vector hasta el fin del último vector. Esta línea es la que nosotros vamos a llamar vector resultante, y lo que nos falta es saber su magnitud y su ángulo. Por lo tanto, vamos a tomar nuestro vector resultante, vamos a colocar la regla, vamos a medir la distancia que tiene. En este caso sería una distancia de 7 centímetros, que regresándolo a las unidades de Newton, vamos a multiplicar por 40 newton, que es la escala que habíamos escogido, y de esta forma 7 centímetros por 40, que es nuestra escala, nos daría un total de 280 newton. A continuación colocamos nuestro transportador para poder medir el ángulo, que en este caso nos va a dar de 45 grados. De esta forma, la suma de todas las fuerzas que tenemos sobre el gozne sería de un total de 280 newton y este vector se desplazaría 45 grados en el cuarto cuadrante